Entramos en la semana 3 en la palabra santa del avivamiento matutino. Esta semana nos está hablando acerca de mantener la unanimidad por las tres sustancias del poder en el recobro del Señor: la oración, el Espíritu y la palabra. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en este día que podemos venir a su palabra, que podemos venir, Señor, a tocar y palpar su Espíritu. Señor, te damos gracias, Señor, porque cada semana nos estás hablando en las iglesias locales a través de este libro maravilloso, del libro de Hechos, de ver cómo te propagas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a los que creemos en tu palabra, Señor. Señor, gracias por la revelación del ministerio. Gracias porque ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado, nos ha limpiado. Y ahora, Señor, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre que derramó su Hijo en la cruz del Calvario. Señor, bendiga este momento, este tiempo breve, Señor, en esta comunión con usted acerca de esta semana 3, y que podamos, Señor, ser introducidos más y más en el Dios triuno. Amén. Mantener la unanimidad por las tres sustancias del poder en el recobro del Señor: la oración, el Espíritu y la palabra. Para mantener una vida cristiana normal, para mantener una vida cristiana práctica, necesitamos ejercitar la oración y necesitamos ejercitar nuestro espíritu, y también para abrirle las puertas a la palabra. Aquí esta semana se nos dice que el Espíritu está obrando en nosotros. ¿Y cómo podemos entrar en el Espíritu, hermanos? Es a través de la oración y de la palabra. La oración y la palabra van a hacer de nosotros cristianos normales, cristianos saludables. ¿A qué podemos asemejar la oración y la palabra? La podemos asemejar como nuestras dos piernas. Cuando caminamos debemos usar estas dos piernas, tanto la oración como la palabra. No podemos dar un paso sin usar nuestro otro pie, ¿verdad? Entonces, cada vez que oremos, también debemos de darle el tiempo suficiente a la palabra del Señor. Muchos pensamos, o a veces nos ha pasado en nuestra experiencia, que con solo leer nuestra vida cristiana va a crecer, pero debemos también practicar la oración. Y si estamos orando, también debemos darle paso a la palabra del Señor. Pero ¿qué es la energía y el motor que mueve a la oración y a la palabra? Es el Espíritu de Dios. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo, y el Señor nos ha sellado con este Espíritu para vivir una vida conforme a la economía de Dios. La oración, el Espíritu y la palabra son las tres sustancias del poder en el recobro del Señor. Debemos orar a fin de tener el Espíritu como poder para propagar la palabra. ¿Cuánto necesitamos orar y cuánto debemos permanecer, hermanos? El apóstol Pablo nos dice que oremos sin cesar. ¿Pablo se está refiriendo acaso de que estemos arrodillados las 24 horas del día orando? Claro que no. En el recobro del Señor tenemos dos cosas muy importantes que podemos hacer diariamente para entrar en la oración. Una es el invocar el nombre del Señor. Mientras más invoquemos el nombre del Señor, mientras más ejercitemos invocando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, más nuestro espíritu será fortalecido. También tenemos el orar, leer la palabra. De esa manera, la oración y la palabra entrará en nuestro espíritu. Y esa palabra comenzará a ser una manifestación gloriosa de separación entre nuestra alma y nuestro espíritu. Recordemos, como dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, poco a poco ese ejercicio en nuestro espíritu va creciendo, y por tanto somos fortalecidos. Cuando oramos
leemos la palabra de Dios, ese es como si fuera un boom espiritual que nos hace crecer espiritualmente, ya que oramos, contactamos al Señor, palpamos al Señor y además los versículos que hayamos orado o leído se siembran en nosotros y por tanto llegamos a tener un espíritu y una revelación rica que se constituye en nosotros porque estamos permitiendo que la palabra de Dios entre en nosotros para que haga su obra en nuestras vidas. Los primeros discípulos no habrían podido mantener la unidad si hubiesen tenido diferentes maneras de proceder, medios, agentes o sustancias para llevar a cabo el mover del Señor en esta tierra. A fin de mantener la unanimidad única, todos debemos aprender a hacer lo mismo de la misma manera. No debemos pensar en tomar ningún otro camino que no sea la oración, el Espíritu y la palabra. Cualquier otro camino causará disensión y división. Hechos 4:31 es un versículo que nos habla acerca de la oración y de la palabra. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué hablaban con denuedo la palabra de Dios? Porque ellos estaban orando. La oración hace temblar las puertas del Hades. Es por eso que muchas veces en la Biblia, cuando se oraba, temblaba la tierra, porque se sacudía las puertas del Hades, se sacudía el centro de la tierra. Ese es el poder de la oración. Este poder de la oración sacude a Satanás. Tenemos un himno maravilloso en el recobro del Señor que nos dice que Satanás le teme al cuerpo. Satanás no le tiene miedo a cristianos individualistas. Satanás no le tiene miedo a cristianos independientes. Pero Satanás, los demonios y los principados le tienen pavor, le tienen temblor a los cristianos que estamos en unidad. Y le damos gracias al Señor porque estamos en la vida de iglesia, estamos en el recobro del Señor donde practicamos la unidad y la unanimidad. Por tanto, el Señor nos ha bendecido con tantas riquezas en el ministerio, en la palabra del Señor. No estamos escasos. Hay un versículo que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero los que estamos en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, no deberíamos experimentar hambre espiritual, porque tenemos palabra y mucha palabra para que podamos crecer espiritualmente. Ya depende de nosotros, hermanos, hermanas, si queremos crecer espiritualmente. Ahí están los libros del ministerio, ahí están los estudios vida, ahí están las reuniones de oración entre semana. Tenemos, hermanos, todas las herramientas que nuestros hermanos en el pasado no tenían. Nosotros tenemos la Biblia escrita y tenemos todos los libros del ministerio. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener la disposición y tener un corazón que se acerque a Dios para buscarlo con todo nuestro ser. La santificación por medio de la palabra tiene por resultado la unidad al darle fin a los factores de división. La verdad santifica y la santificación redunda en la unidad. La palabra santificadora, el Espíritu santificador, la vida santificadora y el Dios santificador son todos uno solo. Por tanto, si estamos siendo santificados, espontáneamente somos uno porque los factores de división son quitados. La obra de la palabra de Dios es santificarnos y entre más tocamos, palpamos al Señor, el Señor nos santifica. Muchas veces Satanás siembra en nosotros sentimientos, pensamientos para dividirnos. Nos siembra sentimientos naturales para dividirnos de los demás. Pero si tenemos la luz necesaria, veremos los ataques de Satanás y permaneceremos en la palabra de Dios y prevaleceremos sobre las divisiones, ya que la palabra de Dios está obrando día con día a fin de santificarnos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que nosotros, que somos participantes de la naturaleza divina, podemos
crecer espiritualmente y que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros a fin de santificarnos día con día. Necesitamos contactar al Señor cada mañana, tocar la palabra viva y tener la realidad divina infundida en nuestro ser. A medida que contactamos al Señor de esta manera, vencemos los factores de división. Cuando los factores de división hallados en nosotros son puestos a muerte por la verdad santificadora, somos introducidos en la unidad genuina, puesto que la santificación nos mantiene en el Dios triuno. Qué maravilloso es que el Salmo 133 nos esté hablando de esto. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Satanás le tiene miedo a que nosotros practiquemos la unidad, a que estemos en las iglesias locales. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos manifestar la unidad práctica en la localidad y eso debilita las fuerzas satánicas. Cuando de verdad todos los santos estamos en el Espíritu, podemos ver bendición y vida eterna en nuestras reuniones. Podemos ver libertad en los hermanos, podemos ver gozo en los hermanos. Muchas veces Satanás quiere atarnos, esclavizarnos con muchas cosas, pero sabemos que la palabra de Dios es vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La Biblia nos trae libertad, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae un consuelo enorme para nuestras vidas día con día. Porque a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, es lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Y entonces la palabra del Señor está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Es maravilloso saber que el Señor ama la unidad. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. El Señor ama la unidad. Y entonces nosotros también debemos andar en la unidad. El cuarto factor de división es las opiniones y conceptos. No debiéramos aferrarnos a nuestra propia opinión, sino sencillamente ir en pos de la meta del Señor, a saber, el recobro de Cristo como vida de iglesia y como todo para la edificación de la iglesia. Si estamos en la iglesia local, es porque amamos al Señor. Si amamos al Señor, es porque conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es edificar su morada aquí en la tierra. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo ha llegado a ser templo del Espíritu Santo. Por tanto, debemos presentarnos santos, agradables a Él, que es nuestro verdadero culto, como dice el epístola en los Romanos. El Señor es maravilloso. El Señor sigue avanzando. Pero nosotros también debemos avanzar al nivel que el Señor quiere. Las iglesias locales deben ser fortalecidas con poder en el hombre interior. Las iglesias locales en México deben estar practicando la unidad, la unanimidad a través de la oración y de la palabra. Es de esa manera como derrotamos a Satanás y sus divisiones y podemos ir en pos del Señor. Cuando nos trasladamos, saliendo de nosotros mismos y entrando en el Dios triuno, somos uno e incluso somos perfeccionados en unidad a fin de estar en unanimidad. Al acudir a la palabra cada mañana tocamos la palabra externamente, pero el Espíritu nos toca internamente. Por la palabra y por el Espíritu, los cuales son la realidad, somos santificados. Cuanto más tocamos la palabra y cuanto más el Espíritu nos toca, más salimos de nosotros mismos, nos trasladamos de una morada, el yo, a otra morada, el Dios triuno. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, hermanos, salimos del yo, salimos de la carne, salimos de nosotros mismos. ¿Y a dónde somos trasladados? Somos trasladados al Dios triuno.
El Dios triuno es nuestro hogar, es nuestra morada, es nuestra satisfacción. Por tanto, cada vez que tocamos al Señor, cada vez que bebemos del Espíritu Santo, cada vez que la palabra entra en nosotros, produce un cambio maravilloso. Y ese cambio maravilloso hace que crezcamos espiritualmente y que la unidad genuina se manifieste no solamente en la vida de iglesia, sino aún en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio también. Por eso es importante, hermanos, que las sustancias del poder en el recobro del Señor sean claras diariamente. Necesitamos la oración, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu que nos infunde esa energía para seguir caminando todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Ahora, hermanos, conocemos la unidad y la unanimidad de una manera básica, pero debemos ir a más. Amén. Cuando hablamos de la unidad y de la unanimidad, debemos recordar que también podemos hablar de la división, que es lo contrario. Las divisiones, ¿de dónde proceden? Proceden de Satanás. Y Satanás en Isaías 14 hizo 5 declaraciones en primera persona. Él dijo: yo subiré, yo me sentaré, yo me levantaré, yo subiré y yo seré. Estas palabras son satánicas. Estas palabras fueron las que hicieron caer a Satanás o Lucifer. En el momento en que Satanás, por así decirlo, quiso llevar a cabo un golpe de estado contra Dios y fracasó, entonces todo lo que engendró en su mente o en su corazón llegó a ser algo muy soberbio y Dios lo arrojó con la tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 12. La ambición por tener un puesto encumbrado proviene de Satanás. Cuanto más tocamos la palabra y cuanto más el Espíritu nos toca, más salimos de nosotros mismos, como vemos. Nos trasladamos de una morada, el yo, a otra morada, el Dios triuno. Todos los días necesitamos experimentar este traslado, puesto que en el yo hay mundanalidad, ambición, autoexaltación y opiniones y conceptos. Si continuamente tocamos la palabra y permitimos que el Espíritu nos toque día tras día, seremos santificados. Y esto hará que nuestra morada sea el Dios triuno. La ambición está implícita en Juan 17:21. La autoexaltación en el versículo 22, los conceptos y opiniones en el versículo 23. Cuando estamos en el Dios triuno, no hay ambición. Es algo que se tiene que erradicar de nosotros porque la ambición procede de Satanás. Y no queremos nada que provenga de Satanás. El libro de Hechos muestra la oración que necesitamos para ser llenos del Espíritu esencial y económicamente, a fin de que todas nuestras actividades sean las actividades que realiza el Dios en sus funciones. ¿De dónde vienen todas las rebeliones? ¿De dónde vienen las guerras en el mundo? Eso nos dice Santiago, Jacobo 4:1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, para terminar con los pleitos, con las divisiones, con las ambiciones, con todo lo negativo que Satanás ha sembrado en nosotros, necesitamos la cruz. Si experimentamos al Señor, si disfrutamos al Señor, la ambición se irá, las opiniones cesarán. Todo aquello que quiera dividirnos cesará. ¿Por qué? Porque estamos permitiéndole al Espíritu aplicar la cruz a nuestra vida. Por tanto, llegaremos a ser conformados a la imagen de Cristo. Nuestros pensamientos serán los de Cristo, nuestros sentimientos serán los de Cristo y nuestras decisiones diarias serán las de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas. Aquí en la manifestación de la carne resalta la división. Por tanto,
Debemos recordar en 1 y 2 de Corintios lo que estaba pasando, las divisiones. Ese es un pecado muy serio. Ese es un pecado muy desagradable. Ser divididos. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero la Biblia dice que solamente los que hemos creído en el Señor tenemos una sola cabeza. No debemos exaltar a ninguna persona. Debemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró con precio de sangre. ¿De dónde provienen todas las rebeliones? Podemos citar la Torre de Babel, la rebelión de Coré, la rebelión de Aarón y Miriam, la rebelión de la división en 1 y 2 de Corintios, la rebelión en Armagedón y la última batalla al final del milenio. Todo esto viene por medio de la instigación y el engaño de Satanás. Así que Satanás fue juzgado en la cruz, por tanto debemos tomar la cruz diariamente y hacer morir los deseos de la carne. Un deseo de la carne es la división. Así que agradecemos al Señor que nos está mostrando todas estas riquezas para que podamos practicar la unidad y la unanimidad en el recobro del Señor. El libro de Hechos muestra la oración que necesitamos para ser llenos del Espíritu esencial y económico. Necesitamos tener al Señor en nuestra vida, pero también necesitamos experimentar al Señor económicamente para predicar el Evangelio de una manera que le agrade al Señor, de una manera que sea el Espíritu dándonos autoridad para hablar de una manera que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. La oración que necesitamos es la oración que trajo un terremoto y sacudió los cimientos de la cárcel. Este tipo de oración es poderosa. Mientras más unidad haya, mientras más unanimidad haya, más la tierra va a temblar. Y eso producirá que se debilite Satanás y sus demonios. Por muchos años o por muchos siglos, Satanás ha engañado a los cristianos y les ha puesto un velo para que no veamos el poder de la oración, para ver el poder de la palabra de Dios. Pero le damos gracias al Señor que ha abierto nuestros ojos y que podemos orar conforme a la voluntad de Dios, que podemos leer la palabra y que la palabra siga siendo una obra de santificación. Yo sigo creyendo que la palabra de Dios es poderosa para liberarnos. Yo sigo creyendo que la palabra de Dios es gloriosa para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El libro de Hechos muestra que nuestra labor con Dios para edificar la iglesia es una guerra espiritual y que la oración es el secreto para realizar la obra de Dios. Queremos realizar la obra de Dios, necesitamos la oración. Necesitamos unirnos y mezclarnos con el Señor en la oración. Necesitamos vivir una vida santificada delante de Dios. Las oraciones que se ofrecen delante del Señor deben estar firmes ante las oraciones contrarias y resistir tales oraciones que están dirigidas particularmente contra la iglesia y la obra que estamos llevando a cabo para edificar la iglesia. A fin de mantener la unanimidad, es decir, practicar la unidad, necesitamos perseverar en la oración, velando con ella con acciones de gracias. En Colosenses 4:2 dice esto: necesitamos orar sin cesar, manteniéndonos íntimamente conectados con el Señor. Necesitamos perseverar, hermanos, no es fácil. A medida que estamos viviendo en la vida de iglesia, necesitamos perseverar en la oración. Muchas veces no tenemos ganas ni de tomar la Biblia o de tomar algún libro del ministerio, ni siquiera de orar. Pero nosotros estamos remando contra corriente. Eso es lo que decía el hermano Lee. Cuando tomamos la palabra, estamos perseverando. Cuando oramos, estamos perseverando contra la corriente de este mundo. El mundo trata de arrastrar a todo lo que pueda. Pero si nosotros estamos firmes en el Evangelio, el mundo y la corriente de este mundo no podrán llevarnos. Así que tenemos que tener una vida de oración, velando en ella con acciones de gracias. De esa manera vamos a mantener una comunión íntima con nuestro Señor.
queremos tener una vida de iglesia en la cual haya bendición y vida eterna, necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras reuniones. Por tanto, debemos practicar la unidad y la unanimidad. La falta de oración es un pecado. Todos los que están en el recobro del Señor deben permanecer en oración y estar firmes en contra del pecado de no orar. Podemos acceder a la oración muy fácilmente, con acciones de gracias. Todos los cristianos tenemos millones de cosas por qué agradecer al Señor. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás a punto de dormir, en tu interior tú puedes decirle, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me das o lo que no me das. Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque me has mostrado tu recobro. Gracias, Señor, porque ahora soy luz y ya no soy tinieblas. Entonces, este tipo de oración nos muestra lo que tenemos que hacer diariamente. Necesitamos orar, hermanos, mezclarnos con el Señor en la oración y perseverar también en la palabra. Necesitamos que la palabra nos llene y nos sature para que la palabra siga operando en nosotros un gran cambio en nuestra vida cristiana. Debemos de recordar el Salmo 133 y es como si fuera una profecía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Señor, queremos bendición y vida eterna. Señor, que este audio llegue a las personas adecuadas, Señor. Que este audio llegue, Señor, para que sigas transformando vidas, para que sigas transformando corazones, Señor, en tu recobro. Estamos en pro de tu economía, Señor. Estamos en pro de que usted haga su casa espiritual en nosotros. Anhelamos su regreso, anhelamos su venida. Gracias, Señor, por este breve mensaje que puedo compartir. Gracias, Señor, porque podemos amarlo con todo nuestro corazón. Gracias por este tema de esta semana. Mantener la unanimidad por las tres sustancias del poder en el recobro del Señor, la oración, el Espíritu y la palabra. Señor, gracias por la oración, gracias por el Espíritu, gracias por la palabra. La palabra, Señor, nos trae vida eterna. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te agradecemos porque amamos la unidad, amamos a Cristo. Amamos su espíritu, aborrecemos las divisiones, aborrecemos los deseos de la carne, aborrecemos ese deseo de ir en pos de cosas de las cuales no le agradan, Señor. Ponemos nuestra mirada en usted, Señor. Ponemos nuestros ojos en usted y deseamos, Señor, crecer y ser edificados en la localidad que estemos, Señor. Háganos resplandecer, Señor, y que su economía se siga propagando, Señor. Anhelamos su parucía, anhelamos su regreso a esta tierra y anhelamos, Señor, que usted vuelva pronto y tome posesión de lo que es suyo, Señor, esta tierra que usted creó, y mande a Satanás y todos sus demonios al lago de fuego, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra breve, pero le agradecemos que está con nosotros. Las tres sustancias en el poder del recobro del Señor, el Espíritu, la palabra y la oración, sean una realidad en nuestras vidas, hermanos. Amén.